6 correos electrónicos entre los cardenales Ricardo Ezzati y Francisco Javier Errázuriz fueron filtrados por la prensa. Divulgación de conversaciones privadas que atentaría contra el artículo 161A, inciso primero del Código Penal. ¿Qué tan fácil es acceder a los datos personales que se transmiten por Internet? Se lo preguntamos al profesor Dagmar Pierce, director de Ingeniería Civil en Informática de la Universidad San Sebastián, a quienes saludamos y le agradecemos, por supuesto, por estar junto a nosotros. Profesor, gracias por estar en esta noche. Hola, buenas tardes. Profesor, ¿qué tan fácil es vulnerar la privacidad de las personas a la hora de acceder a algo tan privado, tan de uno como son los correos electrónicos? Claro, ese tan de uno yo creo que habría que ver dos contextos. Un contexto de que si se afectó la privacidad estando dentro, en este caso a ver si fue de los obispos, estando dentro de los obispados, ocupando a lo mejor correos institucionales, etcétera. Y por otro lado tenemos el contexto que el grado de la privacidad de ocupar correos que son realmente personales, llámese Gmail, Hotmail, etcétera. En las dos cosas, claramente la forma de poder acceder a los correos electrónicos o de filtraje son totalmente diferentes. Tenemos que considerar de que si yo trabajo con correo corporativo, efectivamente uno se rige bajo ciertas políticas de la organización donde uno se encuentra, y los correos que uno opera en el computador a través de Outlook, por ejemplo, o cualquier otro tipo de medios o aplicación que uno tiene, pero si es Outlook, implica de que parte de los correos sufren respaldo, es decir, por un lado tengo la información en mi computador personal y que a su vez ese computador personal está conectado a los computadores o a los servidores internos de correo electrónico, lo que implica que ahí también puede ser otro punto de vulnerabilidad para poder sacar información. O sea, podríamos decir, profesor, que los correos institucionales tienen o mantienen un respaldo de lo que uno escribe hacia la otra persona, y además la misma institución mantiene un registro de aquellas conversaciones. Exactamente. Yo llamaría registro de la conversación escrita, llámese correo electrónico. ¿Okay? Y efectivamente ahí vienen las políticas de que hay política que la información se guarda por un año, por alguna cantidad de meses, posteriormente esa información al nivel de servidor se puede sacar los archivos y guardarlo en un histórico, y ahí hacer un movimiento interno en el cual para que la información se vaya descargando y filtrando y y manejando y articulando en forma diaria. ¿Okay? En contraposición, entonces, podríamos decir que los correos personales, Gmail, Hotmail, etcétera, podrían tener un grado mayor de seguridad a la hora de resguardar cierta información, porque el resguardo solo se mantiene ahí en ese servidor. Tenemos que considerar de que en ambos casos nosotros somos usuarios de ambos correos, por lo tanto nosotros tenemos que prever de que la información en términos de las passwords que yo utilizo, no entregar las passwords a otras personas, ir cambiándolas constantemente. En el caso de Gmail, los correos y las aplicaciones que son de los servidores que son de las empresas que no están aquí en Chile, nosotros guardamos en forma momentánea en nuestra información, pero cuando tú tienes acceso, hay una etapa en la parte informática que se llama presentación, sesiones de aplicación. Es decir, tú si no tienes a tener acceso a Internet, a los servidores externamente, entonces tú puedes ingresar abriendo sesión con tu password, etcétera, a los correos propios. Y es por eso que tú puedes cambiar a otro computador, puedes ir a un cibercafé y también tener acceso a esos correos. Claro. ¿Okay? Claramente en temas de seguridad hay que tener cuidado. La seguridad parte por el usuario mismo. ¿Qué pasa con las redes de Wi-Fi? ¿Son más fáciles de hackear, por decirlo de alguna manera, cuando uno abre su correo en una red pública abierta? Bueno, la red Wi-Fi efectivamente hay dos condiciones. Una es una condición de que hay corporaciones de que hay Wi-Fi abierta que no tienen clave de acceso. Eso limita la información internamente de los usuarios que pueden ocupar esa red. Y efectivamente estamos hablando de una condición inalámbrica. Toda condición inalámbrica es mucho más vulnerable que una condición fija. La condición fija estamos hablando de que yo cuando coloco un cable de red a mi computador. Lo otro estamos hablando de que estamos hablando de un sistema inalámbrico. Por lo tanto, yo me conecto a un router muy pequeño. Ese router se sincroniza con mi computador a nivel de Wi-Fi y a su vez ese router
está conectado a través de un sistema informático, llámese switch, etcétera, internamente a los servidores de la corporación. ¿Qué pasa con los derechos por parte de los usuarios de Internet, quienes diariamente utilizamos y transferimos información? La legislación data del año 1993, así que claramente no ha habido una actualización al respecto en cuanto a los delitos digitales. ¿Pasa eso también? ¿Estamos poco protegidos? ¿La vulneración de derechos es permanente? Yo creo que en este momento hay mucha más conciencia de la vulnerabilidad en el término informático, en el tema de seguridad. Por lo tanto, el tema de seguridad informática, seguridad de los medios, seguridad del manejo de la información, cada día se tiene más conciencia. Eso implica que la legislación ha cambiado y ahora puede ser que un delito informático antes no era penado por la ley, porque no estaba en la ley, pero sí ahora. Ahora, si uno intercede a la información privada, por parte tuya, por ejemplo, por parte mía hacia ti, eso es un delito, porque la privacidad es de uno. Ahora, yo creo que la privacidad de uno está también tomar las medidas de precaución, tanto a nivel empresa y a nivel personal, para poder separar las cosas. Y es por eso que yo le diría a las personas que en general, si uno quiere tener y teniendo mayor seguridad, o sea, estando en la red, estando en el área informática, en Internet, siempre uno está vulnerable. Y con mayor cantidad de hackers también que están rondando en el mundo, por lo tanto el riesgo puede ser aún mayor. Exactamente, el riesgo es mayor. Por lo tanto, yo creo que lo primero hay que empezar seguridad propia. Si tengo correos personales, pero los correos personales y los correos institucionales en computadores diferentes, en sistemas diferentes, tener una buena precaución en términos de cambiar password. Sí. Si quiero tener mayor seguridad, eso implica un poquito más conocimiento en el sentido de que efectivamente todos los archivos de los correos, etcétera, se guardan en pequeñas carpetas y esas carpetas están dentro de la aplicación, por ejemplo el Outlook. Uno podría a lo mejor pescar esa carpeta y poder tener un histórico, pero guardar el histórico en un disco duro mío, propio. Externo, exactamente. Y justamente me lleva un tema por el cual le quiero preguntar, profesor, ¿qué pasa con el almacenamiento de datos en discos duros de computador? A raíz del caso Cabal, la información que se eliminó del computador de Sebastián Dávalos, ¿qué tan factible es que esa información sea recuperable? Ya habló la autoridad policial, dijo que habían sido recuperados más de 100 archivos, etcétera, pero ¿se puede conocer la totalidad de lo que ahí se transó, de lo que ahí se comunicó? Se podría, a ver, empezamos al revés. Toda información puede ser recuperable, al menos de que a nivel físico, es decir, una destrucción física del disco duro, rotura del disco duro, etcétera, se produjera. Quemo el disco duro, etcétera. Sí. Si estamos hablando de que hay un efecto de borrado, de cambio de archivo, de formateo, etcétera, eso implica de que se puede recuperar porque hay una manipulación lógica. Si yo me voy a lo más extremo, a la manipulación física, los discos duros dejan huellas magnéticas. Eso implica de que hay empresas en el mundo que pueden sacar esa huella magnética. A pesar de que se haya formateado como tradicionalmente se conoce la eliminación de archivos de un computador. Exactamente, es que hay un tema. Si yo formateo un disco duro, efectivamente alguna huella magnética me podría quedar. Esa huella magnética, que tenemos que aclarar voy a aclarar algo muy sencillo. Lo que nosotros llamamos, sistemas digitales o transformación de ceros y unos, no es nada más que, un comportamiento de señales. ¿Hay señal o no hay señal? Cuando hay señal, hablo a lo mejor de un 1. Cuando no hay señal, hablo un 0. Pero estamos hablando de una condición magnética, es decir, una señal, un pequeño rasgo magnético que haya un pequeño voltaje, etc. Ese rasgo, esa huella magnética puede ser recuperable claramente a nivel de software, a nivel de equipos más sofisticados. Y uno puede tener una intervención tanto lógica y una intervención física con respecto al disco duro. Por lo tanto, la respuesta efectivamente puede ser recuperable a menos que el disco duro se haya sido destruido. Profesor, tenemos una opinión a través de nuestro hashtag, esto es noticia, para que ustedes también puedan seguir compartiendo junto a nosotros a lo largo del programa. Ahí estamos viendo entonces, nos escribe John, dice, a nivel empresarial el 80% de robo de información es culpa del usuario. Y era lo que usted también nos decía, ¿no? La responsabilidad por parte del usuario de saber resguardar la información y ser un poquito más cauteloso. Exactamente, yo comparto en cierta medida con la información que se dio porque el tema de seguridad parte por uno mismo.
cambiando las passwords, tener, ¿cómo se llama? Tener disco duro externo, tener un buen uso de la información. La información no es solamente trabajar en Office o en Excel, etcétera. También la información está relacionada con los diferentes medios que yo me comunico. Llámese chateo, llámese, ¿cómo se llama? Mensajería, y llámese archivo más duro que uno es la información que uno puede tener en disco duro en una aplicación X. Muy bien, profesor, le agradecemos enormemente por estar junto a nosotros y por entregarnos estos consejos. Que esté muy bien. Muchas gracias. Pausa comercial y volvemos enseguida con más de estas noticias. Quédese. El nombre de Cristian Riquelme comenzó a sonar en los medios recién por el caso Cabal. Él aparecía como quien habría tenido en su poder el computador de Sebastián Dávalos. Pero el actual administrador del Palacio de la Moneda tendría algo más que decir sobre la precampaña de la presidenta Michelle Bachelet. Riquelme habría recibido pagos por más de 32 millones de pesos de parte del operador político Giorgio Martelli. Vamos a hablar de este tema. Estamos con el abogado querellante de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza. Muchas gracias, Mauricio, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Se esperaban que la misma persona que durante esta semana compareció ante la comisión investigadora del caso Cabal por el tema del computador de Sebastián Dávalos también apareciera recibiendo platas por parte de Giorgio Martelli? La verdad es que no, pero esta causa una caja de sorpresa que no para, digamos, de dar este tipo de información vez tras vez. La verdad es que estos aportes derivarían de las cuentas personales del señor Martelli. Lo que se estaba investigando, lo que nosotros estábamos instando a que se indagara, se vinculaba más bien con la distribución de dineros que se realizaban por parte de la empresa Asesorías y Negocios de CPA, que en el fondo era una mera fachada de papel para justificar lo que eran aportes ilícitos que se recaudaban de distintos grupos económicos, especialmente de Soquimich, y después se repartían a diversos operadores y campañas políticas. Podríamos decir entonces que no solo Asesoría y Negocios era la encargada de repartir estos dineros, sino que también el propio Giorgio Martelli, a través de sus cuentas personales, distribuía dineros a personeros que trabajaban en la campaña de la presidenta Bachelet. Así es. Ahora, esta información, si es que uno la relaciona con la investigación que se está efectuando en cuanto a si existía o no un esquema fraudulento para los objetos de obtener dineros ilícitos de campañas políticas y distribuirlos también en forma ilícita, obviamente es relevante. ¿Por qué? Porque generalmente lo que se trata de justificar en relación a la operación de asesoría y negocios es que aquí habrían informes que se venderían y que se adquirirían por parte de esta empresa. Que había un trabajo de por medio. Exacto, pero acá no parece razonable ni hay antecedentes de que se pueda justificar el que una persona natural le transfiera sin más a otro 32 millones de pesos y cifra, eso es lo que conocemos por ahora. Entonces, claro, eso también puede iluminar la existencia de este esquema fraudulento que no se concreta con una o dos operaciones. Mencionar también, Mauricio, que dentro de estas transferencias de plata aparece, por ejemplo, Gabriel Sepúlveda, que es el actual jefe de gabinete del ministro de Energía, Máximo Pacheco, a quienes se le totalizaron transferencias por 27 millones de pesos, y el mismo Rodrigo Peñagrillo, que también recibió transferencias desde esta cuenta, pero por un monto menor, algo así como 300.000 pesos, y la Jupi, la amiga de la presidenta, también habría recibido algunos montos desde esta misma cuenta. Claro, lo inexplicable es por qué este señor Martelli reparte esta cantidad de dinero de sus cuentas personales si es que no tiene ninguna relación él, profesional o de otra naturaleza, con estas personas que justifiquen esa entrega de dinero. Acá tampoco se puede esgrimir la existencia de determinados informes a una persona natural. Por lo tanto, insisto, esta es una pieza relevante que, relacionada con los otros antecedentes, permiten dotar de sentido a lo que es este esquema que nosotros consideramos que es fraudulento. Claro, porque uno podría pensar, Mauricio, que si no hay boletas ideológicamente falsas de por medio y solamente hay transferencias de dinero de una persona natural a otra persona natural, ¿dónde está la ilegalidad o dónde está el ilícito? El trasfondo es lo que se está investigando. Claro, es que lo que pasa es que acá no se puede aislar las operaciones. Lo que se tiene que ver es el panorama general. Y obviamente estas operaciones le pueden dar sentido, pueden iluminar cuál era el verdadero objetivo que tenía esta empresa y las actividades en general del señor Giorgio Martelli para obtener recursos y después repartirlos.
Esto además en forma ilícita. Si esos recursos además fueron solicitados o obtenidos por personas que tenían la calidad de funcionarios públicos, en el momento en que esto ocurre, obviamente hay varios delitos de cohecho que tienen que ser investigados. Mauricio, dentro de las declaraciones que prestó en su momento Giorgio Martelli, él nunca mencionó estas transferencias de dinero personales, si las podemos denominar de alguna manera. Él solo se refirió a asesorías y negocios. Así es. Y bueno, en este contexto obviamente se abre toda una nueva arista respecto de investigar cuál es el origen, si es que es lícito o no, y cuál es el destino real de estas donaciones o estos aportes, estas transferencias que hacía el señor Martelli de su propio bolsillo, entre comillas. Y además hay que mencionar un aspecto muy importante porque el señor Cristian Riquelme fue el encargado de revisar las boletas o las facturas que fueron parte de la campaña de la presidenta Michelle Bachelet, precisamente en el momento en que estalla el caso SQM y la vinculación con el exministro del Interior y el propio Martelli. Claro, eso se vincula con cuál era el rol que tuvo el señor Riquelme en el contexto de la campaña presidencial de la nueva mayoría, que era un rol relevante precisamente en el ámbito financiero. Ahora, acá no se puede argumentar de que el señor Martelli era una persona muy dadivosa, que en el fondo él, por sus convicciones, aportaba toda esta cantidad de dinero, porque no es un empresario que tenga ese tipo de recursos. De hecho, él mismo se ha autocatalogado como un operador político experto en financiamiento de campaña. Por lo tanto, todo indica que acá estamos frente a un financiamiento ilícito de campañas políticas. ¿Podría ser también llamado a declarar entonces el señor Riquelme por este caso, pensando en que hasta el día de hoy no había aparecido vinculado a este caso en particular? Obviamente el señor Riquelme, frente a los hechos que se han conocido, tiene el derecho de poder aclararlos y poder señalar algo a su favor. Y en ese contexto nosotros estimamos que la Fiscalía debiese citarlo dentro de las próximas semanas. Mauricio, te quería preguntar también por lo que está ocurriendo con el caso Penta, donde ustedes también son querellantes. La Fiscalía Nacional solicitó al octavo de Juzgado de Garantía de Santiago formalizar a 5 empresas del Grupo Penta por el delito de cohecho. ¿Qué diferencia hay entre las formalizaciones a personas naturales y ahora estamos hablando de personas jurídicas? ¿Son empresas del Grupo Penta? La formalización de las personas jurídicas son excepcionales y solamente se pueden fundar cuando hay personas naturales que sean controladores o ejecutivos de estas empresas, administradores que hayan sido imputados por determinados delitos, entre ellos el cohecho. De esa perspectiva, estas empresas, desde la perspectiva del punto de vista penal, arriesgan sanciones que van desde multas hasta su disolución. Tenemos una gráfica que da cuenta de las empresas precisamente que van a ser investigadas por el delito que estamos comentando. Ahí va a aparecer entonces en pantalla. Estas son las empresas: Penta, Sociedad Anónima, Inversiones Penta 3, Banpenta, Administraciones Santa... Me falla la voz. Limitada e Inversiones Chayico Limitada son las empresas entonces que también serían formalizadas. ¿Qué vinculación podríamos tener con los políticos que ya sabemos que están de alguna manera involucrados en el caso Penta? Bueno, obviamente la imputación de las personas jurídicas se funda en que hay personas naturales, ejecutivos y en este caso controladores de estas empresas, que ya han sido formalizados e imputados por delitos de cohecho. Por lo tanto, esa perspectiva también nos parece que va en una buena dirección lo que ha hecho la Fiscalía, porque nosotros siempre hemos sostenido que esto, más allá de los delitos tributarios que tienen que ver con una infracción o vulneración al patrimonio fiscal, acá existen delitos en contra de la fe pública. Si finalmente eso es lo que acá se lesionó y lo que se puso en juego por parte de tanto las personas que hicieron donaciones ilícitas como aquellos que los solicitaron y los obtuvieron. Muy bien, pues Mauricio, te agradecemos enormemente por estar junto a nosotros, esta nueva arista en la investigación del caso SQM. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos con un tema muy importante. Lo que vamos a ver ahora son incidentes que a esta hora se registran en el centro de Santiago, en Alameda con Matucana. Nos mantenemos pendientes a los antecedentes. Tenemos imágenes entonces de lo que estaría ocurriendo a esta hora en la Alameda con Matucana. Recordemos que estamos a puertas de una nueva conmemoración del 11 de septiembre de 1973. Son 42 años desde el golpe de Estado, así que estaremos atentos a lo que pueda seguir ocurriendo con estos incidentes que ya cuando son las 20:32 comienzan a registrarse en el centro de Santiago. Un consejo: desde hoy tienes 13 motivos más para disfrutar en tu hogar. Navega más con 4 megabytes de internet con Wi-Fi. Aprovecha todo el contenido de Claro TV HD y comunícate con telefonía ilimitada, más 300 minutos a celulares. 13 Play de Claro, más de lo que más te gusta. Pausa comercial y volvemos. Quédese.
El CERNAC presentó en el Instituto Superior de Comercio Eduardo Frei Montalva de Santiago la obra de teatro Cero a la Izquierda, por una vida sin deudas. La iniciativa que se enmarca en el programa escolar de educación financiera, tema no menor, ya que en Chile, solo en la banca, el promedio de deudas en los hombres es de 14 millones y en las mujeres de 10 millones de pesos, datos de la Superintendencia de Bancos. Abordamos este tema con el director del Servicio Nacional del Consumidor, Ernesto Muñoz. ¿Cómo está, director? Gracias por estar junto a nosotros. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Se quiere llegar a este otro segmento de la población, el segmento juvenil o prejuvenil, no sé de qué manera decirlo, adolescente, para evitar endeudamientos en el futuro, por ejemplo. Efectivamente, lo que queremos es crear consumidores que sean conscientes, autónomos, que sepan distinguir entre necesidades y deseos y que aprecien críticamente las ofertas del mercado, para de esta manera evitar el sobreendeudamiento, aprovechar las oportunidades, pero siempre teniendo la autonomía del consumidor con plena información. Ahí tenemos datos que nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con el INJUV acerca del nivel de endeudamiento de los jóvenes. Un 37% de los jóvenes entre 18 y 29 años tiene deuda y un 25% de ellos ya ha estado atrasado en esas deudas. ¿Cuál es el impacto que tiene eso para los jóvenes cuando están recién entrando al mundo laboral? Puede ser mayor. Y estamos hablando también, director, de endeudamiento de jóvenes que ni siquiera están comenzando la etapa laboral, sino que todavía están estudiando y ya tienen deudas sin tener ningún ingreso de por medio. Efectivamente, y frente a las ofertas comerciales que se entregan y que pueden tener un efecto positivo en el sentido de inclusión financiera, hay que tomarlas con cuidado para evitar el sobreendeudamiento que puede complicar también las futuras opciones laborales de estos jóvenes. Es por eso entonces que nosotros estamos haciendo esto de una manera entretenida a través de esta obra de teatro que presentamos hoy día, Cero a la Izquierda para una vida sin deuda, de manera tal de ir a los colegios. Vamos a estar en cerca de 250 colegios en todo el país este año y queremos llegar a una población que es una población que la OECD recomienda debe ser prioritaria al momento de instalar estas competencias para tener un impacto no solamente en su vida personal, sino también el de su familia. Ya que nos está contando de esta obra, veamos un extracto de lo que se presenta esta obra que se va a presentar en los colegios y que hace un llamado urgente a los jóvenes a no endeudarse. Sigue ese consejo, veamos un poquito. Que no son los primeros en darse cuenta de eso. De hecho, yo preferiría que me dijeran así, cero a la izquierda. Está bien, señor. Cero a la izquierda. ¡Pase! Señor. Todos me trataban mal porque yo era más pobre que ellos. ¡Pobrecito! Yo nunca tuve una camisa de marca. Eran todas de la ropa americana. ¡Qué horror! O peor aún, eran de un primo. Yo nunca he tenido una camisa de marca. Bueno, es parte de lo que estábamos escuchando en esta obra que ya en este extracto que vimos ya uno se puede dar cuenta que tiene un carácter bastante lúdico, ¿no? Efectivamente, queremos llegar con este contenido a los jóvenes de manera lúdica. Es una obra también bastante corta, que lo que busca primero es invitar a los jóvenes a poner atención y luego transmitirles estos conceptos contando una historia de un hijo con su padre y también acerca de la distinción que decíamos anteriormente entre las necesidades y los deseos y cómo tomar estas ofertas de manera adecuada y siempre teniendo en consideración otro aspecto que es fundamental, que como consumidores en el mercado financiero tenemos derechos mínimos a la información, derechos a conocer cuáles son las condiciones y también para apoyar las prácticas que hoy día vemos. De acuerdo a la encuesta que nosotros hacemos, existe mucho desconocimiento, un 80% de los jóvenes no conoce lo que es el endeudamiento, no conoce lo que es un producto financiero y por tanto nos queda mucho por avanzar y este tipo de iniciativas nos parece que van a producir alto impacto. Estamos en época 18era, aumenta el endeudamiento en esta época, director, no solo en el segmento juvenil, sino en todos los segmentos. Efectivamente, aumenta el endeudamiento y lo que nosotros queremos es evitar el sobreendeudamiento y sobre todo, cuando tenemos distintas alternativas de crédito, recordar cuáles son los conceptos básicos que nos permiten a nosotros discriminar entre la mejor oferta y aquellas que no lo son tanto. Conceptos tales como el costo total del crédito, lo hemos dicho antes también en este mismo programa respecto de que vayamos abandonando la cultura de la cuota, de preguntarse más allá del próximo mes para saber cuál va a ser el impacto que va a tener sobre el presupuesto familiar y de esa manera podamos siempre tener la mejor opción y poder elegir entre las distintas oportunidades. Son muy atractivas las ofertas que se ofrecen en esta época del año para obtener créditos 18eros. ¿Hay malas prácticas también en aquellas ofertas, promociones? ¿De qué manera nos podemos dar cuenta? Bueno, más que malas prácticas, yo diría que hay técnicas de marketing que son muy
obvias cuando uno las va analizando, pero que también pueden aprovecharse de un espacio de desinformación de los consumidores. Por ejemplo, estos meses de gracia que se entregan muchas veces para los créditos, uno siempre termina pagándolos. Entonces, ahí tampoco dejarse llevar por la necesidad muchas veces o incluso por estas ofertas que parecen muy atractivas e que incluso dicen, mire, usted no va a pagar durante un periodo de tiempo, uno siempre termina pagando. ¿Ah? Y eso hay que distinguirlo de otras prácticas que pueden ser prácticas agresivas que incluso van a aprovechar la desinformación muchas veces de la población vulnerable, como por ejemplo los adultos mayores. Nosotros también dijimos hace un poco de tiempo, dimos a conocer un informe respecto a cuál ha estado conocimiento de esta materia financiera de parte del adulto mayor. Y también nos damos mucho desconocimiento y también no tenemos prácticas, por ejemplo, que hay el porcentaje más importante de consumidores, 2 de cada 3 adultos mayores no cotiza. ¿Y eso qué significa? Que al momento de tomar una decisión no están tomando una decisión informada que pueda maximizar las oportunidades y también tener un impacto positivo en el presupuesto familiar. Director, en relación a lo mismo, el llamado es a tener conciencia en este mes, sobre todo porque a los chilenos nos gusta celebrar el 18 de septiembre, nos gusta ir de vacaciones, hacer un buen asado, ir a la fonda, pero siempre con responsabilidad, no excederse, porque finalmente el aguinaldo no es tan grande como muchos quisieran y se gasta más de la cuenta. Exacto, el llamado siempre es a informarse, a tomar la mejor opción, a quizás hacer un asado un poquito más chico, pero que esté dentro del presupuesto familiar para no comprometer lo que viene de aquí a final de año, tener siempre un presupuesto armadito con los gastos y los ingresos y saber bien a qué me puedo comprometer. Y también desde ese punto de vista nosotros vamos a entregar durante esta época del 18 información respecto de los créditos, las alternativas de crédito, la canasta 18era, para que todos podamos tener una mejor decisión de consumo en este 18 y por supuesto celebrar con alegría y sin preocupaciones. Yo sé que los datos de la canasta los va a dar después, sí, hay que guardar la sorpresa, la expectativa y todo, pero más o menos, ¿cómo están los precios en relación al año pasado? Mire, hemos observado que se mantiene la misma tendencia, no hay un aumento significativo y vamos a dar a conocer el detalle. En este 18 hemos querido aumentar también la oferta de nuestra canasta para seguir, digamos, los hábitos de consumo de los consumidores y desde ese punto de vista lo que nosotros estamos diciendo es, hay oportunidades, siempre detectamos diferencias importantes de precio y cotizar sirve. Y eso es algo que, a pesar de que uno lo reitere, cuando le preguntamos, por ejemplo, a los jóvenes y le preguntamos a las personas mayores respecto del crédito, la gente muchas veces se queda con la primera oferta, no cotiza. Y eso puede tener un impacto negativo sobre el presupuesto familiar. Muchas gracias, director, por estar junto a nosotros y por entregarnos estos tan buenos consejos. Muchas gracias por invitarme. Que esté muy bien. Pausa comercial y volvemos. Recuerde, escríbanos hashtag Esto es Noticia. Enseguida estamos con ustedes. Los globos de vigilancia en el sector oriente de Santiago podrían tener los días contados. Organizaciones de derechos humanos interpusieron un recurso de protección para ponerle fin a este polémico sistema. Estamos con Branislav Marelich, presidente de la Corporación Fundamental, una de las organizaciones que precisamente hoy día acudió a la Corte de Apelaciones. Muchas gracias por estar junto a nosotros, Branislav. Gabriel. ¿Por qué llegan ustedes a la determinación de presentar este recurso de protección? ¿Se atenta contra la intimidad, la privacidad de las personas con estos globos? Sí, hoy día presentamos un recurso de protección, 3 organizaciones, Derechos Digitales, Datos Protegidos y Corporación Fundamental, de la cual soy presidente, básicamente alegando una infracción a la privacidad por infracciones legales de estas municipalidades y en favor de 4 vecinos, 2 de Las Condes y 2 de Lo Barnechea, como representativos, porque esto es una violación que afecta no solamente a estos 2 vecinos, sino a toda la comuna y a todos los vecinos de la comuna. ¿Cuáles son los problemas que presentan estos 4 vecinos en particular que se pueden también extrapolar a la situación que viven otros vecinos de las comunas? Algo muy particular, por ejemplo, una de las víctimas que vive en Las Condes tiene su globo a 90 metros. O sea, 90 metros en su pieza puede ver el globo y las especificaciones técnicas de estos globos, según las bases de licitación, es que pueden reconocer a una persona, la cara de una persona a 1.600 metros. O sea, a 90 metros se puede ver todo el detalle de la persona, digamos. Claro. Y además también, aparte de los otros recurrentes, personas que transitan por allí, las otras víctimas que viven en la comuna en Lo Barnechea pueden transitar, tomar la micro. Esos son los casos muy particulares de estos 4 vecinos, pero también esto se puede extrapolar a cualquier persona de la ciudad de Santiago, de Chile, que transite por esas comunas. ¿Por qué la Municipalidad de Las Condes y la Municipalidad de Lo Barnechea estaría incurriendo en una ilegalidad?
Hay muchos argumentos para abordar ese tema, pero básicamente acá el gran problema es que no hay una regulación clara sobre cómo se van a usar estas imágenes y cómo se van a hacer un tratamiento de la confidencialidad de estas imágenes. ¿No tienen una regulación similar, por ejemplo, a las cámaras de televigilancia que existen en distintos puntos del país? No. Estas cámaras de televigilancia por globo aerostático fueron licitadas y las bases de licitación, por ejemplo, en el caso de Lo Barnechea, son operadas por mujeres, por funcionarios mujeres, y la medida de protección para, según la declaración del alcalde de Lo Barnechea, para que no sean mal utilizadas es que sean mujeres y no sean hombres. Esa es su medida de protección. En el caso Porque los hombres pueden tener otras intenciones con esas imágenes, ese es el argumento, ¿no? Su argumento, en base a las declaraciones de prensa, cuando esto empezó a funcionar hace cerca de un mes, era que en Argentina había una experiencia de que hombres utilizaban este tipo de cámaras, no probablemente cámaras aerostáticas, pero sí otro tipo de televigilancia, y espiar a las personas. Esa es su declaración. En el caso de Las Condes, por ejemplo, estas cámaras son operadas por personas de servicio externos, no por funcionarios municipales. Entonces también uno legítimamente podría decir cuál es el tratamiento de estas imágenes, cómo se previene que estas imágenes no estén siendo apuntadas a las casas de los vecinos porque penden sobre 150 metros. O sea, no es que sea una cámara al nivel de un cuarto piso, un tercer ¿Ustedes piso. consideran que este mecanismo resguarda la seguridad de los vecinos de Las Condes y de Lo Barnechea? Mira, la pregunta concreta no es sobre si es más seguro o menos seguro. Lo que pasa es que todas las medidas contra la delincuencia, medidas en torno a la seguridad, tienen que tener respeto en la legalidad y en la Constitución. Este tipo de cámara la infringe, por lo anteriormente dicho. ¿Qué posibilidades hay de que finalmente la Corte de Apelaciones recoja este recurso de protección y finalmente pueda tomar la determinación de que estos globos sean sacados de los lugares en los que se encuentran ahora? Bueno, nosotros presentamos este recurso con 4 víctimas, pero a lo largo del día, cuando esta noticia se conoció, muchas personas a través de redes sociales se han contactado con las diferentes organizaciones porque quieren recurrir. Particularmente nuestro recurso de protección solicitamos una orden de no innovar, por tanto esta orden de no innovar podría salir la próxima semana. Ahí vamos a tener una primera impresión sobre si se acoge o no se acoge esta medida. Pero en el fondo esto se va a demorar un tiempo y nosotros tenemos hartas expectativas porque este tipo de vigilancia no tiene regulación. O sea, no es que tenga una regulación mala, es que no hay regulación. ¿Se comunicaron ustedes con los municipios para ver qué postura tenían al respecto frente a la presentación de estas acciones judiciales? No nos hemos comunicado con los municipios, pero nosotros conocemos que un recurso de protección que se presentó hace 2 días atrás, con numerosos vecinos de Las Condes, ya tiene una resolución de la Corte pidiendo el informe a la Municipalidad de Las Condes por 5 días. O sea, la Municipalidad de Las Condes en otro recurso ya se va a pronunciar. Por tanto, eso puede ser un buen antecedente para ver cómo se va a pronunciar sobre nuestro recurso, que también incluye a Lo Barnechea. Muy bien, pues Branislav, te agradecemos enormemente por estar junto a nosotros para hablar de este recurso de protección presentado por los globos de vigilancia en Lo Barnechea y Las Condes. Que estés muy bien. Muchas gracias. Nosotros nos comenzamos a despedir agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar como siempre en la sintonía de UCB Televisión. Nos reencontramos mañana, que esté muy bien.